Shanti Radio. Todo está en ti. La conciencia universal es el punto de todos los seres humanos. En todos los puntos. Om Shanti Radio. La parte espiritual del Grupo Escucha. Transmitiendo desde Ángel Urraza, número 904, Colonia del Valle, Ciudad de México. www.omshantiradio.com.mx. Aquí y ahora, sé Om Shanti Radio. Om Shanti Radio. Todo está en ti. Quien ha ido más allá del umbral, vuelve siendo otro. Más allá de la vida, las voces de quienes han cruzado el umbral vital quedan en ti. Ana María Vázquez y Elías Harari. A medida que la ciencia y las comunicaciones avanzan, surgen más y más personas que han tenido experiencias extracorpóreas, pero solo unos cuantos valientes se atreven a contarlas, quizás por no querer ser marcados con el estigma de locos. Tal como en el siglo XIX, las experiencias cercanas a la muerte permanecen en grupos cerrados, aislados de todo contacto que pueda cuestionar su verdad. Es por ello que importantes investigadores como los que hablamos en el programa anterior se atreven a cuestionar a los medios, contando a detalle lo que cada individuo pasó en su experiencia, dejándonos un testimonio de ello. Muy buenas noches. Esto es Más allá de la vida. Y estamos con nuestro invitado, el doctor Carlos Bernal. ¿Cuánto pesa el cerebro, Doc? Bueno, depende si es hombre o mujer. No, ¿cuánto pesa en general? Estamos hablando de alrededor de los 2 kilos. 2 kilos, ok. 2,400. Nos hemos llevado un programa y todavía no sabemos qué es el cerebro, y vamos por el segundo programa contigo y todavía no vamos a alcanzar a saber qué es el cerebro. ¿Te presentas, Doc? Claro que sí, muy buenas noches a todos, buenas noches Ana María, buenas noches Elías. Hola, ¿qué tal? Es un gusto estar nuevamente aquí en este programa. Mi nombre es Carlos Bernal, yo soy doctor en ciencias biomédicas y me dedico a la investigación en neurociencias. Desde el inicio de mi carrera estuve en la investigación en neurociencias y usualmente trabajo con modelos de pacientes con Alzheimer, modelos de pacientes con epilepsia, pero tengo un especial interés en la investigación de este fenómeno que, como lo hablamos en el programa pasado, se llama experiencia fuera del cuerpo, que actualmente está clasificado como un trastorno del sueño por algunas otras personas lo toman como un fenómeno paranormal, vamos a llamarlo de esa forma. Sin embargo, sí tiene varios puntos de vista, y el que me interesa a mí pues es obviamente abordarlo de la manera más científica posible. Y eso es lo que vamos a hacer. Estamos Elías Harari. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Y Ana María Vázquez conduciendo este programa. Estamos totalmente en vivo. Hoy es jueves, 9:04 de la noche, hora de México. Estamos en Om Shanti Radio, en Ángel Urraza 904, esquina Gabriel Mancera. Si tienen alguna duda pueden llamarnos al 5525-1072. El tema de hoy son los pasos de una ECM y las experiencias inducidas. Carlos, si nos puedes decir qué es una muerte inducida. Una muerte inducida, bueno, aquí tenemos que hacer varias precisiones. Médicamente difícilmente se va a inducir una muerte, se puede inducir un coma, por ejemplo, ¿no? La muerte pues se define como la ausencia de signos vitales. Estamos hablando de ausencia de pulso, ausencia de frecuencia cardíaca, ausencia de actividad cerebral. Inducirla, en cuanto médicamente es prácticamente inusual. En esa noticia que se da del próximo trasplante de cabeza anunciado para diciembre, muy probablemente allí sí tengan los médicos que inducirla, parar totalmente la actividad obviamente del cuerpo. Vamos a hablar mucho de eso. Sí, seguro. Es como un coma inducido. Sí, pero algo más profundo, algo que realmente te disminuye el metabolismo al mínimo,
para poder pues hacer el trasplante de cabeza. Es muy polémico y bueno, tiene alto riesgo y un desenlace incierto, ¿no? Pero eso es para ese experimento, o ese procedimiento. Sí. Pero ¿para qué se usa normalmente esto de la muerte inducida? Usualmente no tiene alguna aplicación como tal muerte. Es decir, siempre hay, por ejemplo, en una operación de corazón, ¿no? Que hay un momento en donde literalmente pues se tiene que quitar el corazón y la persona, hay unos segundos en donde no existe un mecanismo natural que siga moviendo la sangre. Sin embargo, sí existen los mecanismos suplementarios que van a fungir como bomba, que en este caso no sería frecuencia cardíaca, sería un impulso por una bomba mecánica, y tendríamos la ausencia del pulso, por ejemplo, tendríamos la ausencia de la frecuencia cardíaca como tal, pero el cuerpo o las células que lo conforman seguirían realizando su función vital, ¿no? Médicamente no te podría decir un procedimiento indicado, salvo el que acabas de comentar, en donde existiera una inducción de una muerte. Una operación, cuando hay un trasplante de corazón, Así cuando es, se sobre todo requiera corazón, médicamente. pulmón. Pero para otros fines no se hace esto. No ¿Y tiene una aplicación regular. cómo se hace esta muerte inducida? Bueno, hay medicamentos que pueden disminuir o detener los signos vitales y pueden detener incluso la actividad cerebral. El tiopental, por ejemplo, es un medicamento... Muchos quisieran, saber eso, y no ¿Ah, sí? lo diremos. Esos son medicamentos. Sí, claro, tratamientos farmacológicos que realmente, por ejemplo, pueden simular en un registro de electroencefalográfico una ausencia de actividad eléctrica. Sin embargo, pasa el efecto y esta actividad recibe, lo cual significa que realmente nunca hubo una muerte como tal, ¿no? La muerte en realidad celular, no la muerte clínica, es irreversible. ¿Es lo mismo un coma que una muerte inducida? No. El coma es administrar un fármaco que deprima de manera completa las funciones de la corteza cerebral, o sea, la conciencia. No existe ni tono muscular, no existen funciones ejecutivas, no existe un pensamiento tal cual. Y ahí, mientras se mantenga el medicamento, se mantiene el estado de coma. Una muerte inducida en este caso sería pasar ese límite a un punto en donde la recuperación de las funciones metabólicas celulares sea imposible. Okay. ¿Y cuánto tiempo se puede mantener el cuerpo en coma? Ajá. Bueno, pueden pasar meses, años. No en coma, en la muerte inducida. Si realmente ya existe, mientras exista un flujo continuo de sangre y oxígeno a las células, aunque sea por un medio artificial, la célula va a poder vivir pues el tiempo que se le suministre. Pero en cuanto se detenga esto, estamos hablando de segundos, ¿no? Segundos de que la célula no reciba absolutamente nada de oxígeno, por ejemplo, pues entonces sí, los procesos bioquímicos que surgen al interior son irreversibles y ya no vuelve a funcionar Pero sí se puede mantener artificialmente de manera artificial por un tiempo. Sí. O sea que películas como El Bulto de Gabriel Retes, ¿qué tanto están apegadas a la realidad? ¿Sí viste El Bulto? Sí. Un hombre que muy joven le da un coma y está años en coma, y cuando despierta su mundo ha cambiado. Su vida es otra, sus hijos crecieron, su casa ya no es su casa y él no es él, es un viejo. Sí. Sus hijos ya... chicos ya están grandes. Exacto. Es factible, y de hecho hay casos reales, reportados. Hay casos en donde sí se logra esa reconexión funcional y regresan a la conciencia, y hay casos que están toda la vida así y pues fallecen, ¿no? Como el caso de Gustavo Cerati, ¿no? Digamos, ¿no? Que estuvo literalmente años en estado de coma, con medicamentos, con asistencia ventilatoria, hasta que pues finalmente el cuerpo deja de funcionar, ¿no? Vuelvo a hablar de la película El Bulto porque les doy la primicia, vamos a traer a don Gabriel Retes a nuestra cabina para que nos cuente en qué se fundamentó esa y otra película que tiene que hablar sobre la muerte. Ya. Pero vuelvo al Bulto a esto. Él llega o regresa a la vida con capacidades disminuidas y las va poco a poco recuperando. ¿Esto también es factible? Sí, imagínate que pasa años y la persona está en reposo, y lo primero que te puedes dar cuenta pues es la disminución de la fuerza muscular. Nada más, claro. Así es. Usualmente en este tipo de pacientes atenderlos es muy caro, porque entre otras cosas tiene que haber un fisioterapeuta que esté dando ejercicios, masaje, movimientos, electroestimulación, que nunca van a llegar al nivel de una actividad muscular normal como cualquiera de nosotros. Entonces siempre va a haber una pérdida.
se va a mantener muy baja, y cuando regresa la persona, pues él en su memoria pues recuerda que era quizás un joven atlético, que tenía las funciones normales, y sus programas, sus praxias, digamos, lo que está improntado como cognición motriz, es una, pero la realidad es otra. Él intentará moverse y no podrá, el cuerpo no obedece al cerebro en este caso, ¿no? Así Fíjate qué curioso. Estamos conectados, Elías Harari y yo, porque él trajo unos libros y yo leí otro. Uno que se llama La Prueba, y lo escribió la doctora Mado Martínez. No, ese es otro. Este es nuevo. Y en ella dice que hay varios elementos luego de una SM. ¿Como cuáles, Elías? Ahí los tenemos. Sí, aquí. ¿Sí? Inefabilidad es uno de ellos. Ok, sí, o sea, se reportan durante una SM estos pasos, ¿no? Una es inefabilidad, dificultad extrema para contar su experiencia en palabras. El segundo es túnel. Algunos refieren el paso a través de un túnel, un cilindro estrecho, a través del cual al fondo hay una luz. El tránsito a sí mismo se describe de diversas formas, mientras que unos se refieren arrastrados por ese tubo, otros deambulan en dirección a la luz. Otro es encuentro con otros seres espirituales, familia o amigos que lo reciben. El siguiente punto es sinestesia. Esto es ver, oler, escuchar música o degustar alimentos sin tocarlos. Luego la intensidad, la sensación de que esta experiencia va más allá de lo que se había experimentado en vida. Puerta. La sensación de que existe un límite o puerta que no se debe cruzar. Estos elementos, ¿los has encontrado en la CCM? Bueno, es muy interesante la descripción tan puntual, ¿no? Es que es doctora. Sí, y acaba de salir el libro, por cierto, Planeta. Es interesante porque, digo, sí hay muchas personas que reportan, y lo curioso, digamos, es que se reportan patrones, ¿no? Ese es un punto a analizar. Es decir, si se encuentran todos estos puntos que acabas de mencionar de manera consistente en las personas que las han experimentado. Aquí nos acercamos, yo creo, al límite o a la brecha desde el punto de vista científico, donde podemos decir hasta aquí puedo saber, ¿no? O hasta aquí sé. Todas estas características que mencionas corresponden a percepciones que eventualmente deben estar codificadas y procesadas por alguna parte de la corteza cerebral, por un lado. Sin embargo, paradójicamente, en una SM, pues como condición se encuentra que la actividad eléctrica está pues prácticamente ausente, lo cual sería una paradoja. Claro. Ajá. Pero de alguna forma esa brecha se debe haber alguna explicación que conecte estos dos lados de la brecha. Filosóficamente hay muchas. Sí, pero fisiológicamente debe haber una explicación. La actividad de la corteza cerebral, por ejemplo, es muy particular. Los electros que se colocan en los pacientes solamente pueden registrar la actividad eléctrica de los 12 a 16 milímetros por debajo del electrodo. Estamos hablando de una parte del cerebro muy delgada. Para visualizar las funciones cerebrales más profundas necesitamos otros equipos como resonancia magnética funcional, por ejemplo, un PET, una cosa así. Entonces, el solo hecho de tener una línea isoeléctrica o una línea plana en un electroencefalograma no necesariamente me indica muerte cerebral. De hecho, lo contamos en el programa anterior, que anteriormente se tenía que hacer el diagnóstico clínico, constatar la ausencia de signos vitales, tener un registro de electroencefalograma plano y repetirlo a las 12 horas. Y solamente así se podía dar constancia de que la persona había caído en un cuadro irreversible de muerte. Entonces, no nada más, o no podemos asegurar que en una SM el cerebro realmente se encuentre detenido de manera completa. De hecho, cuando una célula, si estamos hablando de un tejido nervioso, pasa un umbral por ejemplo, si se le quita el oxígeno, ella solita empieza a secretar sustancias tóxicas que acaban con
la vida de la célula. Hay un punto en donde cuando se liberan cierta cantidad de sustancias ya no es reversible ese proceso, y aunque se le vuelva a suministrar oxígeno y todavía esté viva, la célula va a acabar muriendo. Entonces, la muerte como tal, digamos, sería pasar ese umbral celular, en cuanto al cerebro se refiere, que ya no es reversible. En una SM no podemos llegar a ese punto. O sea, si se llegara a ese punto realmente o sea, vamos a hablar que la persona está en una operación, tiene asistencia ventilatoria, tiene aparatos que le ayudan a la circulación, tiene medicamentos que disminuyen el metabolismo, entonces las condiciones están dadas para aumentar el umbral de resistencia de las neuronas. Disminuirían los signos vitales y la actividad cerebral muy considerablemente, pero el cerebro seguiría vivo. Por eso, digamos, la experiencia cercana a la muerte. Todavía no pasamos... O sea, el cerebro todavía está activo. Está funcionando, sí. El corazón ya no. El corazón está detenido. Puede estar detenido, puede estar en ese momento... Que es cuando declaran la muerte clínica, ¿no? Así es. Sí, o pero hablamos en el anterior programa. Pero el cerebro sí tiene actividad. Puede tener actividad subyacente. ¿Puede o no puede? Puede o no puede, claro. Pero no puede sostener si no está con medicamentos, si no está en hipotermia, o sea, en frío, porque el cerebro frío también aguanta muchísimo más. Si no están las condiciones dadas, no puede permanecer más que segundos en ese estado. Pasando ese estado, pues ya realmente empezarían los signos positivos de muerte, o sea, el rigor mortis, por ejemplo, empieza la acumulación de sangre en las zonas de gravedad, que ya no es reversible ese proceso. Ahora, es cuando la ciencia todavía no puede explicar qué pasa cuando la gente regresa de esa muerte clínica y reporta todo lo que pasó en la mesa de operaciones. Es correcto. Exactamente, con detalles. Es correcto. Y no hay forma de saber todavía quién es el que vio todo esto y escuchó. Exacto. No hay forma de saberlo ni de medirlo, ¿no? Comentábamos la vez pasada que un problema importante es la falta de un modelo que se pueda repetir con regularidad para poder planear un diseño experimental que permita conocer esos temas. No te preocupes, que como dice la vieja zarzuela, hoy los tiempos adelantan, que es una barbaridad. Hicieron un experimento, creo, un doctor, de poner como algunos elementos en la mesa de operación o en el quirófano, para si hubiera alguien que tiene una muerte clínica y reporta lo que vio, si reporta también estos elementos especiales, si también los vio. Todavía no sé cuál es el resultado, pero es una idea de... Hubo un resultado positivo y hubo varios negativos, hasta donde yo sé, de ese experimento. De ver ese elemento en particular. Sí, se llama los zapatos rojos en el techo. Así lo dijeron, o así le pusieron, porque una persona que tuvo una experiencia cercana a la muerte solo recordaba que había unos zapatos rojos en el techo de su casa y nunca le creyeron, hasta que subieron y vieron que efectivamente había unos, sí señor, estaban los zapatos rojos. De ahí se quedó el nombre del experimento, los zapatos rojos. Vamos a ir a un corte y de regreso Elías nos va a dar unas sugerencias de lectura y continuamos con el doctor Carlos Bernal. Si tienen dudas, preguntas, por favor, nuestras redes sociales o al teléfono 5525-1072. Tenemos chat en vivo. En un momento regresamos con Más allá de la vida. Visita nuestras redes sociales. Facebook, Más allá de la vida oficial. Twitter, @Más allá oficial. YouTube, Más allá de la vida. Mail, info.másalladelavida @gmail.com. Página web, http://comunidadesm.org. Visita nuestras redes sociales. Facebook, Más allá de la vida oficial. Twitter, @Más allá oficial.
YouTube, Más allá de la vida. Mail, info.másalladelavida@gmail.com. Página web, http://comunidadesm.org. Regresamos con Más allá de la vida. Estamos aquí de regreso con Más allá de la vida, como dijo esa sexy voz, y quiero enviar un saludo a Mitch, que se lo tenía prometido. Mitch, te quiero. Y Elías nos trae unas sugerencias de libros bien interesantes. Por eso decía que estábamos conectados, porque yo traje el de La Prueba, que es nuevo, pero tú traes toda una serie de libros para recomendarnos. Así es. Bueno, miren, traigo varios libros que son relacionados con el tema de la experiencia cercanas a la muerte. El primero, lo que les puedo recomendar, se llama La Prueba del Cielo, del doctor Ivan Alexander. Es el que comentamos el programa pasado acerca de que tuvo una muerte cerebral, que es neurocirujano. Y que está por Editorial Diana. Así es. Luego el otro que les recomiendo bastante se llama en inglés Dying to Be Me, o Muriendo para Ser Yo, de Anita Moorjani. No sabemos la editorial, No. pero bueno, busquen por Anita Moorjani, Moorjani. Moorjani. Así es, muy interesante su caso. El primero que hubo sobre estos temas, que es como el más clásico de todos, es el de Raymond Moody, que se llama Vida después de la vida. Claro, es Este fue el primero que hubo hace más de 30 años y que es una autoridad en este tema. Se enfrentó a todo. Sí, fue el primer científico y doctor que habló acerca de las experiencias cercanas a la muerte. Uh-huh. Está otro muy interesante que se llama DMT, la molécula espiritual. Este está escrito por Rick Strassman, que es un científico de una universidad muy prestigiosa en Estados Unidos, y él investigó acerca de cómo inducir una experiencia cercana a la muerte. De eso vamos a hablar ahorita. Así ¿De qué es. editorial es, Elías? Este es de, a ver, Park Street Press. Eso está en DMT, la molécula espiritual. la molécula espiritual. A ver, lo Es ponemos un aquí en cámara. Trabajo muy serio, científico, acerca de qué puede pasar, dándole ciertos estimulantes o medicamentos que te dan DMT, o sea, que están cargados de DMT y te lo aplican en el cuerpo, como la ayahuasca, de lo que Ahorita vamos a hablar de esto. Entonces, ¿qué pasa con eso? ¿Qué se activa en el cuerpo? Y él investigó muchos casos acerca de este experimento. Ese es otro libro que les recomiendo. Y hay otro muy bonito que me gusta desde hace mucho, que se llama Francesco. Ah, sí, hicieron una película de Sí, eso. Una vida entre el cielo y la tierra, de Joana García. Muy bueno. Y el último que traigo aquí es en inglés, se llama The Big Book Y es un big book. of Near Death Experience. Este está escrito por PMH Atwater, Ajá. que es una científica muy reconocida y de mucha experiencia acerca de este tema. Me encanta la portada porque tiene aquí solamente las suelas de los zapatos de una persona supuestamente fallecida. Así es, y está, bueno, te explica. Espérame, que lo están tomando ahí con la cámara. Perdón. Es PMH Atwater. Y me gustaría que la cámara también tomara este. Que este se puede conseguir en español muy fácilmente Sí. en México. Muriendo por ser yo. Y si no, pues en línea, ya saben, en Amazon. Lo pueden encontrar hasta más barato. Así es. Muchas gracias por traernos tanta bibliografía, Elías. Es un tema controversial, es un tema poco estudiado
Me encanta que te hayas enganchado en él, Doc Carlos Bernal, como neurocirujano, como amigo. Estoy tan orgullosa de tu progreso, porque hace mucho que nos conocemos. Así es. Y más que vas a ir para arriba. Y vamos a seguir con la entrevista, ¿verdad, Elías? Así es. Y vamos a hablar de... Y bueno, vamos a hablar de las experiencias inducidas como la ayahuasca. Encajarían en una de las múltiples teorías sobre SM, la teoría de la alucinación. ¿Qué es la ketamina y cómo influyen las experiencias con ayahuasca? Carlos. Bueno, pues mira. Te voy a contar en el cerro. Bueno, aquí estamos hablando de dos sustancias. Una de ellas, la ketamina, es un anestésico. De hecho, lo produce el cuerpo, ¿no? No, la ketamina es sintética, se usa para operaciones, se usa mucho en pediatría. Ajá. Porque es muy buen anestésico, es muy rápido, sobre todo para niños que sufren algún trastorno que les produce mucho dolor. Ajá. En el laboratorio también se usa como anestésico para animales. Y actualmente está a la alza como droga de abuso, lamentablemente. Uf. La ketamina no es una sustancia prohibida, por ejemplo, actualmente, como si lo es la cocaína o algunas otras. Pero de todos modos no vamos a dar ideas. ¿Qué influye entre la ayahuasca y la ketamina para que haya una alucinación o una experiencia cercana a la muerte? Bueno, el DMT es una sustancia que está predominantemente de origen vegetal, aunque también se han encontrado en diferentes especies animales, incluyéndonos, en donde tiene una estructura química muy similar a la serotonina. Bueno, tiene estructuras de anillos químicos que son muy similares y hace las veces de neurotransmisor. Los neurotransmisores son sustancias encargadas de comunicar una neurona con otra, ¿no? Hay muchos tipos de neurotransmisores y esta sustancia ahí interviene en este paso de comunicación neuronal. Actualmente es la sustancia que tiene mayor grado de distorsión de la realidad que se conoce. O sea, de todas las sustancias alucinógenas, el DMT es la que más grado de distorsión presenta cuando se es ingerida. Presenta alucinaciones de diversos tipos, sobre todo visuales. De hecho, se piensa que nosotros, las pequeñas cantidades que se encuentran, intervienen en la parte visual de los sueños comunes, que existen ahí ciertas estimulaciones por esta sustancia. Sin embargo, ahí falta mucha investigación al respecto. Aquí, dependiendo es una sustancia, igual que la ketamina, que depende de la dosis. Claro. A menor dosis, menor alucinación; a mayor dosis, mayor alucinación, como todas las sustancias. Tiene una vida media también. ¿Qué quiere decir la vida media? Que tarda un tiempo en metabolizarse y que el cuerpo la puede desechar. Es decir, una vez ingerida la dosis, aumenta la concentración en sangre, pasa al cerebro y está circulando y circulando y circulando hasta que finalmente el hígado es el encargado de convertirla en otro metabolito que va a ser excretado por la orina principalmente. ¿Dónde se encuentra esta sustancia? ¿Dónde se puede adquirir fuera? Bueno, hay diversas. Bueno, la ayahuasca es de origen vegetal. Incluso hay otro origen animal que de hecho es un sapo. Es un sapo que tiene en la piel esta sustancia y también se usa de alguna forma. Sapo alucinógeno. Sí. Pero lo dejaremos ahí porque después Cofepris nos va a querer decir, a ver, ustedes de qué hablan. Bueno, pero ¿qué hace esta sustancia DMT? Que yo lo que entiendo es que el mismo cuerpo humano la produce. Sí, en bajas cantidades. Se ha encontrado, aquí es muy controversial, porque sí se han encontrado rastros de esta sustancia. No se sabe exactamente el sitio de producción, porque para poder determinar que una sustancia se produce allí, se tiene que encontrar la sustancia y se tiene que encontrar el mecanismo de producción de la sustancia en un lugar específico. Si no, se puede asumir que puede llegar de otro lado, ¿no? Y almacenarse solo allí. Tiene una función controversial, no se sabe exactamente su función en un cuerpo humano, pero sí en la parte vegetal, cuando se es ingerida, produce tipo de alucinaciones, y una de las más frecuentes es la producción de un fenómeno que se llama autoscopía. La autoscopía es esa percepción o esa experiencia de verse a sí mismo desde un punto de vista fuera. Es lo que se llama una experiencia fuera del cuerpo. No quiere decir
que exista un cuerpo con alguna sustancia que se desprenda y se ve a sí mismo, sino que la persona experimenta la sensación de estar fuera de sí mismo y verse de frente. ¿Sin tener despersonalización? Es diferente. Okay. La despersonalización es también, ambos entran dentro de un trastorno psiquiátrico, digamos, o la desrealización también, que en donde digamos que se ven de lejos, ¿no? La autoscopía es literalmente ver la figura del cuerpo afuera de donde se encuentra anclada la conciencia, voy a llamarlo así. Aparte de la ayahuasca y el sapo, ya me estabas contestando la otra pregunta. ¿Cuáles son los alimentos que pueden producir una SM? Sin ser específicos. Bueno, aquí, porque no estamos hablando de que la gente se drogue. Claro. Aquí hay que también hacer otra precisión con esta parte. Para hacer una SM, clínicamente necesita pues existir la disminución o la ausencia de signos vitales, lo cual no sucede con el DMT, por ejemplo. Claro. Ajá. Esa parte no existe, o sea, no estoy seguro que se pueda considerar como una SM, porque realmente la persona, si no tiene una sobredosis, pues no estaría ni cerca de esto de morir. O sea, es solo, ¿no?, como algo similar. Es así algo donde puedes experimentar parecido a una SM. Así es. Sin tener que morir. Sí. O sin tener que estar cerca de la muerte. Y aquí necesariamente interviene el cerebro, aquí sí o sí, porque es una sustancia que interacciona de todas formas con la neurona y con las neuronas celulares. Entonces la única explicación para cuando se ingieren sustancias externas es una intervención en la comunicación celular. Alimentos que provocan un SM, alimentos como tal, pues fuera de las plantas, de plantas alucinógenas, hongos, sintéticas. Actualmente vamos a empezar con la primera sustancia alucinógena sintética, el LSD, que fue, pues ya tiene de los 70s. Pero bueno, con esto hay que tener mucho cuidado, como dices, y hay que... O sea, no se recomienda para todo el mundo. Claro, no, de hecho no se recomienda. No está bien, no se recomienda, de hecho. Así es, exactamente. Hay como, eso se tiene que hacer en un ambiente como muy controlado, lo que he escuchado en la parte de la ayahuasca. Son ceremonias que hacen tipo... Rituales chamánicos, en donde está controlado, en un ambiente controlado y se tiene un fin, que ahí es un fin de sanación espiritual. Entonces no es algo recreativo. Claro, no. Es algo en donde hay, de hecho, en Estados Unidos hay 2 lugares nada más que les permiten consumir esto, que son una iglesia amazónica, que ahí en su ceremonia consiste de hecho en tomar ayahuasca. Es como la forma en cómo se conectan con esta parte espiritual. Yo creo que esa parte previa en ese tipo de recintos es de vital importancia, porque una persona, bueno, al ingerir una sustancia se van a inhibir y a desinhibir muchísimas cosas y van a expresar cosas internas que la persona muchas veces no tiene control ni siquiera conocimiento que las trae. Claro, tiene que haber una contención muy estricta, con mucho cuidado. Así es. Y si una persona llega, pues, por ejemplo, estresada, enojada, alterada de alguna forma y tiene una sustancia que puede amplificar esas experiencias, pues más bien, en vez de ser una experiencia espiritual, va a ser una experiencia aterradora, desgarradora. Sí, o sea, esto es muy delicado y no es para cualquiera y no es que se recomiende. Simplemente lo que yo he estudiado con respecto a esto es que existe en el cuerpo, por medio de la glándula pineal, que es lo que dicen que es donde se produce el DMT, existe esta posibilidad de que puedas tú entrar como a un mundo más espiritual a través quizás de meditaciones, de la yoga, de conectarte con tu interior y hacer de alguna forma que tú mismo produzcas en tu glándula pineal mayor DMT, en donde tú puedas tener como un tipo de experiencia cercana, pero que lo induzcas tú sin tener que tener una sustancia por externa. Entonces es como entender, que es lo que habla el libro de la molécula espiritual, habla de que existe algo dentro de nosotros, en el cuerpo, en donde podemos experimentar una experiencia cercana a la muerte, para que entendamos que no es una historia, un cuento, una alucinación de diferentes personas en el mundo, sino que existe algo que sí se puede como comprobar. Si la gente está como ávida de lo científico, la naturaleza, Dios, como le quieran llamar, puso dentro del cuerpo esta posibilidad, en donde sí se puede tener pero con una experiencia cercana, controlada,
en donde puedes ver, salirte de tu cuerpo y quizás experimentar un mundo más espiritual, donde puedes entender más este mundo espiritual. Vamos a una identificación Así es. de canal y continuamos con Más allá de la vida. Visita nuestras redes sociales. Facebook, Más allá de la vida oficial. Twitter, @Más allá oficial. YouTube, Más allá de la vida. Mail, info.masalladelavida@gmail.com. Página web, http://comunidadesm.org. Nosotros seguimos hablando de la glándula pineal y de la alimentación cotidiana y cómo puede producirnos esto una SM. Porque revisando tu página, tú tienes una página que se llama Nutrición Emocional. Está en Facebook. Así es. ¿Nos explicas el concepto, por favor? Bueno, aquí vamos a dar un poco un giro. Chiquito nada más. Así un poquito. Sí, nutrición emocional es un concepto realmente que se basa intentando o tenemos la visión de afrontar el gran problema de sobrepeso y obesidad que existe en nuestro país. Uh-huh. Y nosotros sabemos, por ejemplo, que el problema pues es de alimentación. Bueno, se ha tratado más bien como un problema de alimentación tal cual. Sin embargo, todas las medidas que han surgido a lo largo de los años para tratar de modificar la alimentación actualmente han sido en vano, porque los índices de sobrepeso y obesidad siguen creciendo año con año en las estadísticas. Ajá. Sin embargo, nosotros lo abordamos de manera diferente, porque realmente el problema no está en la alimentación solamente, sino en las emociones que generan la decisión o la compulsión de querer comer un alimento no saludable en contra de un alimento saludable. No necesitamos, por ejemplo, ser nutriólogos para saber que un panqué es menos nutritivo que una manzana, por ejemplo. Y sin embargo, muchas veces de forma regular, por impulso, por compulsión, nosotros escogemos el alimento menos saludable, aún sabiendo que el otro es eso. Y hay algo interno, hay unas emociones que te van a dictar la conducta alimentaria. En este caso, ¿cuál quieres comer? Ya sabes que uno hace daño, el otro no, y aún así, por emoción, porque es como el ser humano toma las decisiones usualmente de manera emocional, escoge seguir una línea de alimentación. Entonces nosotros nos enfocamos por ese lado, por el lado del control no solo de la ansiedad, que es una emoción secundaria a la prohibición de un alimento, por ejemplo, sino a todo el contexto emocional que incluye o que interviene en la toma de decisiones de una correcta sana alimentación. Entonces, toda la parte emocional que tiene que, evidentemente, también con la alineación espiritual de la persona, con un fin en su vida último, o sea, que es solo un eslabón y no un medio. O sea, mi objetivo no es bajar de peso por el simple hecho de estar delgado, sino, por ejemplo, una persona puede bajar de peso porque necesita estar en un contexto para ver a sus hijos o para ver a su familia crecer, para tener una mejor salud, para estar integrado a la sociedad. Diferentes motivos más allá de solamente un objetivo de bajar. O sea, estás de peso, hablando, ¿no?, de que la comida o el comer está muy ligado a tus emociones. Totalmente. Comer es emocional. No es nada más físico. De hecho, exacto, no es orgánico. O sea, cuando el comer representa una sensación agradable o desagradable. Cuando uno le dan un alimento que no le gusta, en mi caso particular, por ejemplo, cuando me dan algo con mayonesa, realmente Pablo la prepara tan bien. O sea, los trastornos de alimentación es más que orgánico, es algo emocional. Es muy emocional, claro. Sí tiene un componente allí todavía no solo interno, sino externo, de compararse contra otras personas, contra un estereotipo, contra un contexto, un modelo de figura, por ejemplo. Y eso no es nada más orgánico, no es solamente... ¿Entonces comemos por sentirnos bien? Bueno, ¿O por qué? ¿O por sobrevivir? Bueno, la función de alimentación sí es por sobrevida, pero la elección de los alimentos es totalmente emocional. O sea, uno a lo largo del día va a elegir qué desayuna,
o que come, y por ejemplo, yo lo veo con el gatito que tenemos, pues él siempre come croquetas, ¿no? Entonces, las croquetas pues saben a lo mismo y se las come con mucho gusto, ¿no? Pero nosotros tenemos una variedad totalmente amplia. O sea, cada alimento, ¿no?, te puede producir cierta emoción. Sí. Y por eso eliges. Así es. Tal o cual alimento. Y tenemos patrones, por ejemplo, las cosas dulces. Yo creo que la gran mayoría de nosotros nos gustan las cosas dulces, a muchos. El chocolate, mucha gente es adicta, ¿no? Y esto tiene... De alguna forma porque les causa placer. Claro, ese activa un antidepresivo natural, ¿no? Activa un circuito de recompensa de liberación de dopamina en el cerebro, el chocolate. Entonces, ¿Por qué la gente busca experiencias místicas a través de los alimentos? Volvemos, por ejemplo, a la ayahuasca. Sí, porque volvemos a los hongos, volvemos al tema de SM. Ahí, bueno, ese es un punto interesante, porque la mayoría de los alimentos no producen un efecto psicotrópico. Pueden producir un efecto emocional agradable o desagradable, aumento de serotonina, liberación de dopamina, pero no un efecto psicotrópico que distorsione o que aumente la realidad o la percepción de la realidad. Algunos alimentos sí, como en este caso algunas cactáceas, como el peyote, por ejemplo, ¿no? Que hay cactáceas que son, bueno, la mayoría de las cactáceas son comestibles y la mayoría pues solamente nutren, pero el caso específico del peyote, que es una cactácea, pues tiene, además debe tener sus nutrientes, no lo dudo, pero su efecto principal es también producir un efecto psicotrópico. ¿Qué quiere decir psicotrópico? Psicotrópico quiere decir que afecta la percepción sensorial y cognitiva de la corteza. Tiene un efecto cerebral. ¿Puede matar? Sobredosis, sí. De hecho, casi todas las sustancias, hasta el agua en sobredosis es tóxica. ¿El agua? Así es. Sí, una sobreingesta de agua, por ejemplo, tienen problemas renales, problemas de electrolitos. Pero psicotrópico quiere decir que afecta la mente y te produce alucinaciones. No necesariamente alucinaciones. Por ejemplo, la cocaína es psicotrópica y no produce alucinaciones, ¿no? Es solamente aumento de catecolaminas, sustancias que aumentan fuerza y demás, pero no produce alucinaciones. Para producir alucinaciones tienen que intervenir en ciertas zonas cerebrales y en cierta manera en las neuronas para cambiar la percepción de la realidad. Distorsionan los estímulos sensoriales, los aumentan, los disminuyen o se perciben los estímulos internos. Y curiosamente pues hay alimentos que tienen este efecto. Eso es algo que a mí siempre me he preguntado por qué razón una planta intervendría algo natural totalmente. Sí, es algo muy es una pregunta que no tiene pues respuesta, porque finalmente muchas de estas sustancias tienen receptores moleculares dentro del cerebro, o sea, se ingieren y existen ahí receptores específicos para interactuar con esta molécula, como si ancestralmente hubieran estado expuestos de forma habitual, ¿no? Todo es la naturaleza es muy sabia y todo lo hace para algo y por algo. ¿Sí? Todavía no descubrimos todo, muy probablemente. Pero siento que es para saber que una experiencia cercana a la muerte no es solo una historia. No, para nada. Y aparte, ahorita que comentabas todo esto, me acordé de mi amigo que no conocí, pero que lo sigo mucho, el padre de la psicología, Sigmund Freud. Él empezó a hacer experimentos con este tipo de sustancias psicotrópicos para poder entender más al inconsciente y a la conciencia. Y entonces él lo juzgaron mucho y lo criticaban de muchas cosas, pero él es el padre, ha sido el padre de la psicología, o sea, por algo es el padre mayor de la psicología, y él probó con este tipo de sustancias y se dio cuenta de muchas cosas que suceden dentro de la mente, de la psique. Claro. Por medio de estas sustancias. Sí, ahí es interesante saber que pues muchas sustancias interactúan con ciertas zonas específicas del cerebro. En la mente hay una zona en la corteza frontal, en la frente digamos, que se encarga de modular o de regular al sistema emocional, el sistema límbico. Entonces están como en un antagonismo constante, ¿no? Siempre están. Cuando se desinhibe, o sea, cuando se pierde la regulación de esta corteza frontal, pues aflora y sacan muchas cosas que traen internalizadas que de manera normal no lo podrían hacer, y el uso de sustancias se popularizó así en algunos años 70, 80 para dejar salir, digamos, al yo interno de muchos pacientes en ese entonces. ¿Cuál fue el resultado de eso?
Porque se hicieron hubo estudios. Muchas, claro, y Sí, hubo muchas divergencias, porque pues sí, eso funciona muy bien al principio, pero todas estas sustancias causan algunas adicción, algunas tolerancia, alguna resistencia. Entonces los resultados nunca fueron homogéneos, o sea, siempre había que aumentar la dosis hasta llegar a una dosis pues prácticamente que eso ya se consideraba adicción, ¿no? Claro. Y pues el experimento... Que es lo que pasó con Freud, pero Exacto. ya luego lo dejó. Pero es. sí se reportó y tiene varios investigaciones y reportes acerca de lo que él descubrió. De hecho, través de esto. El LSD, lo que fue sintético, esa fue primero una invención, bueno, para un medicamento para el corazón. Estaba destinado a ser un medicamento para el corazón, sin embargo, pues empezó a tener efectos alucinógenos muy fuertes. Y sí. hasta no hace mucho que se murió la persona que lo inventó, porque es sintético, Sí. y lo defendió hasta morir, literalmente. Literal, hasta Sí, morir. ese es el problema, Y vivió mucho, que además. caigas en adicciones. Todos hemos perdido un ser querido o hemos tenido experiencias SM. Confiamos que volveremos con ellos en algún momento. Hablamos de esto, por supuesto, y los científicos le llaman pensamiento mágico. Pero cuando hablamos de gente que, como en mi caso, el mío, afirma, yo lo vi, ¿es una alucinación? ¿Pensamiento mágico? Cuando ves a alguien que ha muerto y de pronto está ahí. Ahí es tanto como preguntarnos qué es la realidad. ¿No? Actualmente a nivel físico todavía no podemos decir y afirmar que la realidad es esto. Hay teorías incluso de qué es la realidad, o sea, que Claro. finalmente de qué está hecha la realidad. Entonces, ¿con qué autoridad podemos decir que una alucinación o un sueño no es real? ¿No? En algún momento podemos pensar, o hemos pensado quizás cuando niños, que quizás este entorno es el sueño. Exacto, sí. Y cuando estamos dormidos, Sí. cuando estamos despiertos. Es la Sí, verdadera exactamente. realidad. Exacto, ¿y por qué no? O sea, realmente, ¿cuál es el argumento para decir Que esto es lo real. Exacto. Entonces, Cuando solo podemos ver este mundo a través de 5 sentidos Así es. limitados. Así Ajá. es. Así Entonces solo es como percibimos esta realidad. Ajá. Pero qué tal si hay muchos sentidos más que no tenemos desarrollados, es. Claro. que podríamos ver más allá. Y aún así, ¿No? quien interpreta esos sentidos, si es que hay alguien que interpreta esos sentidos, de qué está hecho, quién es, de dónde viene. Claro. O sea, Claro. entonces no podría yo decir que un sueño no es real. ¿Por qué razón? O sea, de hecho, las experiencias fisiológicas, las reacciones que tiene de estrés, por ejemplo, en un sueño estresante son idénticas a una situación de estrés que se tiene en el trabajo, por ejemplo. ¿No? Entonces, para el cuerpo y para el cerebro, realmente el estrés fue el mismo. O sea, cuál fue real o no, eso no lo va a discriminar. Entonces, creo que eso finalmente es una experiencia que lo tomamos como real cuando los demás la validan, ¿no? O sea, cuando todos viven lo mismo y estamos de acuerdo que esto es un libro, entonces lo tomamos y convenimos que esto es real. Ajá. Pero realmente a nivel atómico, subatómico o más pequeño, esto simplemente No sabemos. No sabemos qué es, ¿no? Bueno, cuenta una experiencia de un chico que murió muy joven, de un paro cardíaco. La madre inconsolable se negaba a aceptar la pérdida, aunque el hijo menor le juraba que estaba bien. El joven fallecido solía dormir y hasta bañarse con las ventanas abiertas. Un día la madre sintió una suave brisa que acariciaba su rostro. El hijo menor le dijo: dile que sea más claro, que te dé una señal que tú puedas entender de que está aquí y bien. A la mañana siguiente todas las ventanas de la casa estaban abiertas, señalando evidentemente que él estaba ahí, en algún lado, cerca de ella. Hasta se me enchilaba la piel. Era lo que te decía, ¿no? Las SM, el estar aquí y no estar, seremos parte de una Matrix. ¿Qué es esta realidad? ¿Hasta dónde se ha investigado? ¿Qué falta para saber del cerebro? No, pues falta mucho. Muchísimo.
Falta muchísimo para saber, sí, de la realidad, quizás más. O sea, hay muchos avances, sobre todo en el gran colisionador de hadrones, el acelerador de partículas, muy a la vanguardia. Ahí estudian los bloques de la realidad, vamos a decirlo. Lo más pequeño que se puede medir del origen de la materia, pues ahí se está estudiando de manera real y física. El cerebro se estudia en muchos lados del mundo, o sea, muchos laboratorios que intentan descubrir qué es la conciencia, que es otra pregunta que no tiene respuesta. Exactamente. Si la conciencia es, mucho tiempo se pensó que el cerebro era el origen de la conciencia, es decir, que salía espontáneamente por una actividad masiva de millones de neuronas. Sin embargo, hay muchas piezas que faltan para atribuirle esa propiedad al cerebro. Hay otros que piensan que simplemente es un tipo radio que viene a interpretar las señales provenientes de otra cosa que se llama conciencia, pero de manera científica no tenemos ni la menor idea, o sea, no... Ni la menor idea. Así es. Sí. O sea, no, eso es real. Nos están llegando preguntas en vivo al aire, las voy a leer. Dice Toño, la película Línea Mortal habla de muerte inducida y revivir el cuerpo un par de minutos después. Dice Kiara, eres el mejor, Elías. Muy bien. Dice Toño, la ayahuasca detona DMT. Ania, programa súper interesante. Gracias. Me encantaría, durará más de 1 hora. Muchas felicidades. Vamos a ver si puede durar más de 1 hora. Estamos arrancando, es el segundo programa, nos está yendo muy bien y vamos a seguir con las respuestas del doctor Carlos Bernal, a ver qué dice respecto a... Hay una pregunta por ahí interesante. Sí. ¿Nos puedes leer la pregunta del teléfono? La pregunta del teléfono, la primera pregunta del teléfono que no recuerdo. Dice que la película Línea Mortal. Sí, la película Línea Mortal. Ya hablamos de eso un poco en el programa pasado. Así es. Yo tuve una experiencia cercana a la muerte. Atroz, terrible, horrorosa. Y tuve 2 muy buenas. Pero en esta película, que curiosamente mi experiencia surgió antes de la película, efectivamente había gente saliendo oscura por el piso y tratando de jalarme. Y eso sucedió noches. Y empezó en una plancha de hospital. Y eso yo lo viví. Lo digo por los cobardes que no se atreven a decir su historia. Ok, eso yo lo viví. Y fue 1 de 3. Durante mucho tiempo no podía dormir con la luz apagada. Pero cuando salió la película Línea Mortal dije, ¿de dónde caramba sacaron esto? Porque es así. Salen de la nada las sombras y te jalan. ¿Qué me pasó, Carlos? Es algo muy difícil de responder. ¿Qué sucedió? Bueno, la línea dramática... Tengo el médico y tengo la certificación de muerte clínica, ¿eh? Sí, a lo que me refiero es que qué sucede después es difícil de saber. Podemos tomarlo desde cualquier punto de vista. Desde el punto de vista orgánico podemos decir, ok, quizás después de ese estrés, porque finalmente para el cerebro literal es un gran estrés el estar con una ausencia de signos clínicos, con una ausencia de irrigación adecuada. No podríamos asegurar que por un tiempo las funciones cognitivas y las funciones sensoriales fueran las idénticas a las demás. Puede ser más sensible a los estímulos o puede ser más sensible a algo que no percibías con anterioridad, al menos durante un tiempo, mientras el sistema se vuelve a recomponer y vuelve a funcionar con normalidad. Es posible. En la línea dramática de Línea Mortal, la primera, sí, yo estoy hablando de la primera. Recuerdo que inducían la muerte de las personas. Exactamente. Y cuando regresaban, finalmente había un link, como si hubieran creado un puente. Sí, ¿no? Sí, así es. Difícil, para mi punto de vista, pensar que realmente se cree un puente entre una dimensión, voy a llamarla etérea, y una real. Quizás se puedan percibir cosas que no se percibían, incluso de estímulos internos. No sabría, yo decirte, tendría que, de hecho no sé si eso se pueda saber de alguna forma, cómo estaba procesando tu mente, tu percepción, tus sentidos, tus áreas de asociación del cerebro en ese momento después de un estrés tan fuerte. Muy fuerte. No lo sé, eso no se va a poder saber, tendríamos que repetir la experiencia y creo que no se puede. No creo que quisiera repetirla, gracias. Es muy ahí. Me estaba desangrando. Es muy
Traumático. extraño y raro decir. O sea, la mayoría de los casos que se han estudiado, la mayoría reporta experiencias muy placenteras y en paz. Aunque de ese porcentaje que reporta esto, hay un porcentaje más pequeño que sí reporta lo que dice Ana María, malas. experiencias negativas. ¿Y Sí, por qué negativa, pasa? fea. ¿Por qué? ¿De qué depende que una persona viva negativa y otras positivas? Eso todavía No lo creo sabemos, que no lo sabemos. Siempre he sido buena persona, Carlos me conoce. Así es, eso sí me consta. Desde antes de que me pasara esa última experiencia, y lo juro, siempre he sido buena persona, soy una buena chica, y no sé por qué me sucedió eso. La verdad, fuerte. Después de eso, Fuerte. ¿regresaste con algún cambio mental, emocional? Vamos a un corte y después te digo. Ok. ¿No hay corte? Visita nuestras redes sociales. Facebook, Más Allá de la Vida Oficial. Twitter, @Más Allá Oficial. YouTube, Más Allá de la Vida. Mail, info.másalladelavida @gmail.com. Página web, http://comunidadesm.org. Gracias Elizabeth Vélez por sus saludos, gracias a todos los que nos escucharon. ¿Quieres saber qué me pasó cuando regresé? No se pierdan el programa del próximo jueves, misma hora, misma estación. Elías Harari, muchas gracias. Doctor Carlos Bernal, no será la última vez, amenazo. Claro, con muchísimo gusto, Ana. Yo soy Ana María Vázquez, esto fue Más Allá de la Vida. Gracias, los Hasta luego, esperamos gracias. pronto. Todas las culturas han narrado las vivencias de quienes han ido a la muerte y han vuelto para contarlo. Has escuchado ya a Ana María Vázquez y Elías Harari. Hasta la próxima.